hablantes de esta lengua la consulta respectiva, por lo que procedo a dar lectura al orden del día. Como número 1, el registro de participantes que se dio inicio a la entrada de este local. Punto número 2, registro de observadores, invitados especiales, ponentes y demás asistentes. Punto número 3, instalación e inicio de la consulta dirigido a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas en el estado de Chiapas. Punto número 4, propuesta para someter a votación para que la asamblea de consulta lleve a cabo a través de mano alzada. Punto número 5, consulta y votación a la asamblea del uso de la lista de asistencia de los participantes para que nos sirva de constancia para el acta de asamblea. Punto número 5, exposición relativa a los artículos del 70 al 74 contenidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Punto número 7, preguntas correspondientes a la consulta relativa a los artículos del 70 al 74 contenidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Punto número 7, recepción de opiniones, propuestas o recomendaciones en materia de educación indígena contenida en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Punto número 9, conclusiones. Y punto número 10, clausura de trabajos y firma del acta de asamblea final. Son 10 puntos que vamos a tratar. Esperemos que no se desesperen. Vamos a tratar de ser breves, ¿verdad? Para que no se nos aburra. En razón a lo anterior, declaramos formalmente instalados los trabajos de esta consulta dirigido a los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas en el estado de Chiapas. Asamblea consultiva con el fin de privilegiar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y respeto a sus usos y costumbres en la toma de decisiones que se ejerce en el marco constitucional y autonomía que asegura la unidad nacional establecido y reconocido por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Libres y Soberanos de Chiapas. En ese sentido, proponemos la Asamblea consulta que la votación de las consultas se lleve a cabo a mano alzada. En votación se pregunta a las y a los ciudadanos de esta Asamblea Consultiva si aprueban que las consultas antes mencionadas se lleven a cabo a través de mano alzada. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestarlo levantando la mano. Ya la pueden bajar. Quienes no estén de acuerdo, síganse manifestar levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba que las consultas antes mencionadas se lleven a cabo a través de mano alzada. Punto número 2, continuando con el orden del día y dando cumplimiento
a los capítulos 1 y 2 del título tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como en los capítulos 1 y 2 del título tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas, procederemos a someter a votación su consentimiento para que en esta asamblea consultiva se agregue el acta de asamblea a la lista de asistencia a efectos de dejar constancia de la presencia y participación de cada uno de ustedes en la consulta dirigida a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas en el estado de Chiapas, por lo que en votación a mano alzada se pregunta a las y los ciudadanos de esta asamblea consultiva si aprueban que se agregue el acta, la lista de asistencia. Quienes estén de acuerdo, manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes no estén de acuerdo, síganse manifestarlo levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba que se agregue el acta de lista de asistencia. Dando continuidad a la consulta, se le concede el uso de la palabra al licenciado Abel Coello Pérez para dar una explicación del proceso de la consulta. Bienvenidos a este proceso de consulta dirigido a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Trataré de dar una pequeña explicación cómo surge nuestra nueva ley de educación para el Estado Libre y Soberano. El 15 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del artículo 3, 31 y 73 de nuestra Carta Magna. Consecuentemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación. Dicha ley, en su artículo 6 transitorio, establece que dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la citada Ley General de Educación, las entidades de los estados deberían armonizar su legislatura al marco legal de dicha ley. Derivado de lo anterior, el 14 de octubre del 2020 se publicó en el periódico oficial del Estado de Chiapas la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Derivado de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 13 de noviembre de 2020, promueve una acción de inconstitucionalidad en el que solicita la invalidez de los artículos 70 al 74 de nuestra Ley de Educación del Estado, mismos que se encuentran comprendidos en el capítulo 14 que habla de la educación indígena. Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó dicha acción de inconstitucionalidad y le otorgó el número de expediente 291
diagonal 2020, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al estudio de la acción de inconstitucionalidad el 21 de octubre del 2021, mediante un resolutivo, determinó invalidar los artículos 70 al 74 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas, previo desarrollo de las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas. ¿En qué consiste dicha consulta? Es un procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afectan directamente, con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo. ¿Cuál es la finalidad de dicha consulta? Implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas, acciones de Estado y afectación de las tierras y territorios que impacten los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos originarios. Dicha consulta encuentra su sustento legal en el apartado B del artículo 2, fracción 9 de la Constitución Política Federal. ¿Cuál es la importancia de llevar a cabo esta consulta a los pueblos indígenas? Implica sumar esfuerzos entre los actores involucrados para permitir que el Estado consiga los resultados adecuados en beneficio de una población en situación de vulnerabilidad, como lo es la población indígena. ¿Cuáles son estos artículos especiales? Son del 70 al 74 de la Ley de Educación que se encuentran ahorita a consulta. Me voy a permitir leerles los artículos. El artículo 70 establece que en el Estado de Chiapas se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas y, en su caso, afro-mexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas del Estado de Chiapas como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado de Chiapas. La autoridad educativa estatal garantizará la educación indígena en la educación básica obligatoria y fomentará el acceso y permanencia de los educandos a los tipos de educación media, superior y superior. El artículo 71 establece que la educación indígena debe considerarse como perfil del egresado, un sujeto conocedor de su propia realidad sociocultural con las competencias que le permitan desenvolverse en otros ámbitos sociales, integrarse a la vida productiva y acceder a otros niveles educativos en condiciones de igualdad. El artículo 72 determina que la educación indígena en el sistema educativo estatal tendrá las características y finalidades siguientes.
fracción primera, atender a la diversidad cultural y lingüística. Fracción segunda, promover la convivencia intercultural en el respeto y derecho a la diversidad. Fracción tercera, fomentar e impulsar la educación con equidad de género. Fracción cuarta, fortalecer la formación y el desarrollo de la identidad local y nacional. Fracción 5. Promover y fortalecer en el educando la convivencia armónica con el mundo natural que permita el equilibrio ecológico y favorezca el desarrollo sustentable. Fracción 6. Impulsar y fortalecer el uso y enseñanza de la lengua indígena y español en las diferentes actividades del proceso educativo. Fracción 7. Promover en el educando actitudes encaminadas a la prevención y conservación de la salud, así como fortalecer el conocimiento y aplicación de la medicina tradicional. Fracción 8. Fomentar y difundir juegos, bailes, danzas y deportes autóctonos y tradicionales. Fracción 9. Estimular en el educando el gusto por los valores estéticos y desarrollar actitudes creadoras, así como todas las expresiones del arte y la cultura local, regional, nacional y universal. Fracción 10. Favorecer el proceso de socialización, fomentando la participación activa del educando a los diversos grupos a que pertenece. Fracción 11. Promover el conocimiento y la aplicación de técnicas productivas propias de la región. Fracción 12. Impulsar y fortalecer el desarrollo de talleres y actividades productivas en los albergues escolares y centros educativos asistenciales. Fracción 13. Integrar en los planes y programas de estudio los conocimientos y saberes comunitarios como contenidos educativos para impulsar el desarrollo y respeto de los valores socioculturales de los pueblos indígenas. El artículo 73 establece que las autoridades educativas estatales realizarán consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia. Cada vez que prevea medidas de materia educativa relacionada con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el último artículo sujeto a consulta es el artículo 74, que determina que en materia de educación indígena, las autoridades educativas estatales y municipales podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones. Fracción primera. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad. Fracción segunda. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguas y tecnologías. Fracción tercera. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas de la entidad federativa,
Fracción 4. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales. La inscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes. Fracción 5. Tomar en consideración en las opiniones que emitan para la elaboración de planes y programas de estudio los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y o afromexicanas para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar. Fracción 6. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe. Fracción 7, de la última del artículo 74. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando especial apoyo a los estudiantes de los pueblos de comunidades indígenas o afromexicanas en un marco de inclusión y el reconocimiento de las diferentes culturas. Estos cuatro artículos del 70 al 74 son los que hoy los legisladores de nuestro Estado van a poner a consideración de ustedes. Muchas gracias.